Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día no estamos de fiesta, celebramos el día de San Francisco Javier, presbítero de nuestra iglesia. Y nuestra madre iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 27. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad del Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pones en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cuando llegó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Este evangelio viene como esta feliz noticia, como este querigma a tu vida, a mi vida. Es Jesús quien nos habla al corazón y nos habla a través de su palabra. Pues a través de su palabra podemos recibir el pan que nos alimenta, la luz que ilumina nuestros caminos y nos permite hacer un buen discernimiento de nuestras vidas, tomar las decisiones correctas según el plan de nuestro Señor. Y es el fuego, recuérdate, el fuego que nos llena de paz, nos llena de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos habla a través de su palabra. Y hoy en este evangelio Jesús nos lo recuerda. Jesús nos dice a ti y a mí que el que escucha su palabra y no la pone en práctica es como este hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué casa estamos hablando? Estamos hablando de tu vida y de mi vida. Que cuando nosotros edificamos nuestras vidas sobre arena, ¿qué quiere decir esto? Que colocamos nuestras vidas en los ídolos, en los apegos materiales, en ilusiones de este mundo, y no colocamos los ojos hacia el cielo. No dejamos que Jesús venga a nuestras vidas ya de forma definitiva y venga a transformarla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquel que pone su vida en arena? Cuando llegan los tormentos, cuando llegan aquellas preocupaciones, los problemas de nuestro diario cotidianidad, problemas familiares, económicos, entonces al estar nuestras vidas fundadas en la arena, se desborona, como dice aquí la palabra. Dice: pero dirán del que oye la palabra mía y no la pone en práctica, que aquí tienen a un tonto. Eso no dice la palabra de Dios. Que construye su casa, es decir, su vida sobre arena. Cayó la lluvia, los desorden, los ríos se desbordaron, soplaron los vientos. Esos son los vientos, las situaciones del día a día, los problemas, las situaciones de tristezas que nos llegan a ti y a mí.
dificultades y pruebas por las que tú y yo tenemos que pasar. Que dice Jesús que como nada más oyeron la palabra y no la pusieron en práctica, entonces esta casa se derrumba. Dice, la casa se derrumbó y todo se fue a un gran desastre. Eso nos pasa cuando nuestras vidas no están fundamentadas en la palabra, cuando solamente escuchamos o oímos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a poner nuestra vida en la arena y entonces en cualquier dificultad no estamos fortalecidos. El Señor nos invita hoy a fortalecernos en Él. A fortalecernos en Él y a poner nuestras vidas en esa roca. Dice, edificar tu vida y mi vida en la roca que es firme. En esa roca que es perpetua. Como dice el Salmo del día de hoy. Este Salmo hermoso nos dice, den gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que refugiarse en los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Dice, el Señor nos da la salvación, danos prosperidad, danos tu bendición. El Señor es nuestra roca perpetua. Eso nos dice la palabra de hoy. Hoy Jesús nos invita a dejar que Él sea la roca perpetua de nuestra vida. Que Él sea la base, que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos discernir, que Él pueda llevar la barca de tu vida, de mi vida y de nuestras familias. Porque mira, también en Romanos capítulo 12 dice, capítulo 2 versículo 13 dice, no son justos los que escuchan la palabra o los que escuchan la ley. Son justos y son justificados aquellos que la ponen en práctica. Pero también nos lo dice en Santiago, en la carta de Santiago, el apóstol Santiago nos habla también de esto. Nos dice que la palabra, que el que ponga por obra la palabra de Dios, no solamente oírla, sino ponerla por obra. Nos lo recuerda también en la carta de Santiago. El apóstol Santiago nos recuerda y nos dice que tenemos que poner la palabra de Dios por obra. No solamente escucharla, sino ponerla por obra. Y también nos lo dice en el libro del Eclesiástico. Hay una gran promesa. Dios dice, al que escucha mis palabras y la pone en práctica y cumple mi ley, yo haré morada en ellos. Yo haré morada en ellos, yo habitaré en medio de ustedes. Son las gran promesas que nos da el Evangelio. Hay grandes promesas. Recuérdate que dice Jesús en su palabra que esa mujer le dijo, dichosos los pechos que te amamantaron, Señor. Dice, no, dichosos mejor, aquellos que cumplen la palabra, que cumplen la palabra de Dios. Esos son los dichosos, los que cumplimos lo que Dios nos invita cada día a través de su Evangelio. Y dice este salmo que mejor es refugiarse en el Señor que refugiarse en los hombres. Es que cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, entonces nuestras vidas se transforman. Podemos afrontar los problemas, podemos afrontar la vida con una mirada más profunda. ¿Por qué? Porque sabemos que la fe nos invita a la esperanza. Y la esperanza nos ayuda a alcanzar ese amor y esa morada de la paz que necesitamos. Pero podemos asumir la cruz, el sufrimiento, la cruz que es nuestro camino de salvación y de purificación, vino por donde Jesús nos redime. Podemos asumirlo con alegría. ¿Sabes por qué? Porque es Jesús nuestra roca. Como dice en Jeremías capítulo 17, dice, dichoso el hombre que pone toda su confianza en el Señor. Será como ese árbol planteado a la orilla de la sequía, que con el tiempo da fruto y sus ramas se mantienen frondosas. ¿Sabes por qué? Porque puso su confianza en su Creador. Es que sin Dios nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Sin Él no podemos hacer nada, porque Él es nuestro Dios. De Él vinimos y a Él tenemos que volver. Así que hoy el Evangelio nos invita a hacer esta casa, en que pongamos nuestra casa fundada en la roca, porque ello es lo que dice. Si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, dirá de él, este es un hombre sabio y prudente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra nos da la sabiduría de Dios y la prudencia.
y se puso su casa sobre la roca que es Cristo. Vino la lluvia, vinieron los ríos y no se desplomó, porque su confianza y su fe está en aquel, el Dios de los imposibles. Está en ese Dios que ha venido a amarnos, a redimirnos, que quiere que tú y yo seamos transformados, que le demos el momento y el tiempo para Él entrar en nuestras vidas. Y cuando entra, la transforma. Que viene a cargar con tu vida y mi vida, con nuestros problemas y con nuestras dificultades. Pero ¿cuál es la feliz noticia? ¿Qué nos invita hoy el Evangelio? Hoy el Evangelio nos invita a escuchar y poner en práctica todo lo que Dios nos va revelando a través de su palabra. Pues su palabra se cumple. No hay un tilde de su palabra que no se cumpla. Recuérdate en el tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto. Hoy nos hacemos servidores del Señor y siervos, y le decimos como le dijo nuestra Madre María: hágase en mí según tu santa y gloriosa voluntad. ¿Por qué? Porque hoy también el Evangelio nos dice que para poder entrar en el reino de los cielos, entran más aquellos que cumplen la palabra, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios tiene un plan de salvación para ti y para mí. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Pero hay una voluntad que Él te va revelando y tenemos que irla discerniendo. Y esa voluntad se te va a dar a través de la oración y de la meditación de la palabra. Porque Dios a través de su palabra nos va revelando cuál es el plan, cuál es la misión que Él tiene con nosotros aquí en la tierra. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es que tú y yo seamos santos. Que seamos santos y que tengamos siempre nuestros ojos hacia el cielo para alcanzar la herencia. Y esa herencia es la vida eterna. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti a los tuyos. Pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.